Hola, hola, Dios los bendiga. Ya estamos listos para una nueva meditación. El día de hoy estamos en el día número 8 y vamos a leer Hebreos del 5 al 14. El tema de hoy es fuente de salvación eterna. Y quiero saludar a todos los que nos siguen en las redes sociales. Suscríbanse, déjenos sus comentarios. Y bueno, yo le voy a dar lectura al capítulo del día de hoy. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los mismos pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, el trabajo del sumo sacerdote era representar al pueblo delante del Santísimo Dios. Dios podía mandar un ángel para ser un mediador entre él y el hombre, pero Dios escogió hombres para representar hombres delante de él. El sumo sacerdote podía tener compasión sobre la gente porque él mismo tenía las mismas luchas, él mismo tenía las mismas debilidades. Nadie podía tomar esta honra por sí mismo, nadie podía decir yo quiero hacerlo, sino que tenía que ser llamado por Dios, como fue el caso de Aarón, el hermano de Moisés. Él fue el primer sumo sacerdote, él estuvo rodeado de debilidad. Si vemos cuando Moisés fue a la montaña a recibir los mandamientos de Dios, ¿qué hizo Aarón? Que por la presión del pueblo echó oro al fuego y hizo un becerro y le dijo al pueblo: adora, este es tu Dios, quien te sacó de la esclavitud. Y cuando baja Moisés, él está furioso y le dice: ¿por qué lo hiciste? Y él dice: porque la gente me forzó. Y Aarón tenía hijos y el primogénito tomó el puesto como el sumo sacerdote. Y pasó así todo el linaje hasta que llegó Jesús. Jesús como nuestro perfecto sumo sacerdote, siendo el Hijo de Dios, llega a la tierra en forma de hombre. Dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él, siendo Rey y el soberano del universo, vive en completa humildad, y gracias a que Él es 100% Dios y es 100% hombre, Jesucristo fue hecho a semejanza de pecado, pero sin pecado. Y vemos un gran ejemplo cómo Él se rinde
el Señor Jesús en el Getsemaní en completa humildad delante de Dios. Él pidió con lágrimas al que le podía librar de la muerte, o mejor dicho, sacarlo de entre los muertos. Dice que Jesús, al mirar el contenido de la copa, le dice al Padre: pasa de mí esta copa. Y fue oído a causa de su temor reverente. Significa que Jesús le dijo al Padre: no quiero morir. Y cada vez que aparece en las Escrituras y fue oído, significa que Dios contestó esa oración. La pregunta es entonces, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Si Él está diciendo: no quiero morir. ¿Y cómo fue contestada su oración? Y es que Dios guardó silencio. Y al guardar silencio, el Padre le está diciendo: esa es la única manera. Y Él clamando de favor, diciendo: yo no quiero esta condición, no quiero estar en esta condición. Él se entrega a la muerte y se entrega al sacrificio porque Él estaba seguro de que su Padre le resucitaría. Esa es la confianza. Él en su temor, en sus emociones, no pierde la comunión con su Padre. Nosotros a veces con facilidad el día de hoy pecamos y rompemos esa comunión con Dios. No nuestra condición de hijos, pero sí la comunión con Dios. Y dice que Él mismo siendo Dios, que todo lo sabe, aprendió algo: el dolor humano, la soledad, la tristeza, la separación del hombre de Dios. Y vino a ser autor de eterna salvación. Si todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes, futuros, ya han sido lavados por la sangre del Cordero. Dice el autor de Hebreos que con todo su deseo de enseñar estas grandes verdades, se da cuenta de que ellos no pueden recibir esta enseñanza, y a pesar de que son pueblo de Dios y que ya después de tantos años debían de haber madurado, habían vuelto a ser niños espirituales en Cristo. No es el orden de Aarón, sino que es el orden de Melquisedec, que Jesús en su persona es sumo sacerdote. Y Él es la única fuente de salvación eterna. Él es la única fuente de nuestra salvación eterna, ¿sí? Yo los veo el día de mañana con una siguiente meditación. Que Dios los bendiga.